Descomunal tromba de agua anoche en Valladolid, coches atrapados, tráfico cerrado, calles y locales inundados. En pocos minutos se desató el caos. Todavía no sabemos hasta dónde se ha estropeado porque no hemos podido pasar de la entrada. En muy pocos segundos nos quedamos todos atascados. Eso no se veía ni con el coche. Hemos parado ahí, se ha hecho una balsa y ya los coches ya no arrancaban. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nunca había llovido con tanta intensidad en Valladolid desde que hay registros. Más de 20 litros por metro cuadrado en tan solo 10 minutos. Teresa Gavilán, buenas tardes, cuéntanos. La tormenta batió récord histórico y en 2 horas y poco más que duró, se registraron los 37 litros por metro cuadrado aquí en Valladolid. Ha sido una noche con muchos problemas, túneles cortados, calles anegadas y locales como este que está a mis espaldas totalmente inundados. Piedras de granizo casi como nueces en Ciudad Rodrigo. En Pajares de Adaja, Ávila, el agua se ha colado hasta las habitaciones. Hoy toca limpieza. Estamos viendo las consecuencias de las tormentas de anoche y hoy siguen activos avisos amarillos en todas las provincias de la mitad norte. Francisco Cacho, ¿qué tal? ¿Se va a volver a repetir esto? Buenas tardes, María. Pues en principio no se descarta porque la situación está muy inestable, son los restos de la Dana, pero eso sí, los avisos nos dicen que las acumulaciones hoy van a ser de entre 15 y 20 litros por metro cuadrado en una hora. Esta tarde esperamos chubascos y tormentas en la mitad norte y el sistema central que podrían ser localmente fuertes en áreas de montaña. Las temperaturas seguirán altas y volverán a superar los 25 grados en casi toda la comunidad. El fracaso electoral ya es oficial, no hay gobierno posible y el 10 de noviembre volvemos a las urnas. Esta mañana han volado culpas y reproches en la sesión de control en el Congreso. Edu Martínez, Madrid, cuéntanos. Pistoletazo de salida a la precampaña electoral con el cruce de reproches a cuenta de quién es el responsable de llevarnos a otras elecciones generales. Pedro Sánchez acusa a los líderes de Unidas Podemos, PP y Ciudadanos y pide a los españoles una mayoría más rotunda de cara al 10 de noviembre. Unidas Podemos dice que no ha parado de ceder, el líder del PP advierte de que las elecciones las carga el diablo y el de la formación naranja, Albert Rivera, promete formar un gobierno en menos de un mes si el 10 de noviembre suma con los populares. Incertidumbre en la automoción, más de 1000 trabajadores podrían irse a la calle. Hoy negocian EREs todos los fabricantes de Castilla y León. Más de 6 millones de personas han visitado el Museo Numantino de Soria. Justo hoy cumple 100 años y lo celebra con esta exposición. Madre, ¿cómo está esto? Mira, 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 cuando la ceba crece, mira. Mira, mira, mira. Mira, toda la catedral, mira, mira. El preludio fueron varios miles de relámpagos, 3.755 cayeron ayer en Castilla y León. Tras ellos, la impresionante tromba de agua que cubría por la rodilla en algunas calles del centro de Valladolid y que llegó al mismísimo vestíbulo del Auditorio Miguel Delibes. Ya lo han visto, récord histórico en Valladolid. Cayeron 20 litros de agua por metro cuadrado en tan solo 10 minutos. Nunca antes se había registrado esa intensidad de precipitación. De hecho, anoche llovió todo lo que suele llover un mes de septiembre en esta ciudad. Teresa Gavilán, hola de nuevo, cuéntanos qué pasó. Pues a las 9:10 de la noche comenzó a llover con mucha fuerza, tanta que en 10 minutos llovió todo lo que suele llover durante el mes de septiembre. La tormenta duró aproximadamente 2 horas y media, fue larga, muy intensa y empezaron los problemas. Túneles cortados, calles anegadas y muchos locales y viviendas totalmente inundados. Ha sido una noche muy complicada para bomberos y policía municipal que han registrado más de 200 salidas. Muchas incidencias, vean. 10 minutos de lluvia bastaron. A las 9:30 tormenta, a las 10 menos 20 inundación. En calles y avenidas el agua cortó el paso a los coches antes de que lo hicieran los bomberos. Las balsas se formaron en un visto y no visto. En muy pocos segundos nos quedamos todos atascados. Eso no se veía ni con el coche. Hemos parado ahí, se ha hecho una balsa y ya los coches ya no arrancaban.
Muchos conductores abandonaron los vehículos y se fueron a pie. Los bomberos tuvieron que sacar otros coches del atolladero para ayudar a las grúas. Las escenas se repetían por toda la ciudad. Hasta 200 incidencias obligaron a salir al retén, que en cuestión de minutos tenía tarea para toda la noche. Por acumulación de agua en la raqueta de Michelin, esta que nos han llamado del hotel, y hay otra aquí en la calle Esgueva número 13 que tienen los sótanos inundados. Y así estaban en la calle Esgueva. Todavía no sabemos hasta dónde se ha estropeado porque no hemos podido pasar de la entrada. Cuando pararon las nubes, tomaron el relevo los cubos. Tocaba achicar agua al compás. Bajo este suelo pasa el río, así que las inundaciones no son una novedad, pero todos estaban sorprendidos y empapados, concejal incluido. Están drenando bien, pero la cantidad de agua que ha caído hoy, no sé los metros cúbicos que han sido, pero ha sido una barbaridad, una barbaridad. Una barbaridad inédita en los registros y en la memoria de los vecinos. Estoy haciéndolo ya. ¡Madre mía! La tormenta sacó la vena periodística que todos llevamos dentro. O sea, mirad. Estoy flipándolo. Y fueron muchos los que se convirtieron en reporteros por una noche. Muy fuerte, o sea, muy fuerte. Había quien grababa desde su coche, otros lo hacían desde el autobús. Algún atrevido desde la calle y los menos intrépidos sin mojarse desde su casa. Nosotros hemos tomado prestados sus vídeos para mostrarles diferentes miradas de la tormenta. Gracias a estos videoaficionados pudimos ver cómo los coches tenían que salir por la entrada en vez de por la salida en el parking de la Plaza Mayor. Y también descubrimos que no solo llovía fuera, que dentro también lo hacía, como en esta fábrica o en este pabellón deportivo. Lo cierto es que la noticia estaba en las calles y en pocos minutos llegó a nuestros teléfonos móviles en forma de WhatsApp. Tras el chaparrón llegó el momento de achicar el agua, aunque cada uno lo hizo a su estilo. Una tormenta que descargó a la misma velocidad que se viralizaba a través de la red. Con el agua hasta la barra, los taburetes flotando y las mesas totalmente sumergidas. Así se quedó este bar, El Niño Perdido, en el centro de Valladolid. Difícil saber por dónde empezar a limpiar. La noche se aventuraba larga. Después de esa noche infernal, poco a poco se recupera la normalidad y se empiezan a calcular daños. En ese bar, El Niño Perdido, está ahora Teresa. Teresa, ¿en qué estado se encuentra el local después de lo que hemos visto? Pues pueden verlo, porque nos situamos ya en el interior de esta coctelería del Niño Perdido, que es uno de los locales que ha tenido más pérdidas y más daños por esta tormenta. En cuanto empezó a llover con tanta intensidad, comenzó a entrar agua, ya que se encuentra en el subsuelo, se encuentra en una planta baja y alcanzó una altura de 1,5 metros, anegando absolutamente todo. Los sofás que están viendo, los libros que se encuentran, ninguna de las máquinas funcionan aquí en este momento. Ha sido una noche muy dura y complicada para los propietarios y los trabajadores de este local. Han estado achicando agua, limpiando e intentando dejarlo lo mejor posible. Ahora a ellos les toca calcular las pérdidas y pensar en la reforma, porque como ven el local está prácticamente destrozado. El agua entró con tanta fuerza que alcanzó 1,5 metros de altura. Lo primero que haces es subirte donde puedes. Fue como una cascada. En media hora destruyó en este bar prácticamente todo. Pues ahora mismo todo el mobiliario, cámaras, todo absolutamente destrozado está el bar. La tromba anegó tiendas y locales que hoy no han podido abrir. En esta aún limpian los restos y lo hacen a oscuras. Y no hay electricistas hoy disponibles, entonces a ver cómo empezamos a funcionar. El agua ha arrasado también este otro almacén. Se ha inundado, casi siempre que llueve se inunda, cuando llueve claro así. La tormenta ha destruido suelos y techos, como este del edificio de las Cortes de Castilla y León. Los bomberos aún actúan donde hay agua, desatascan alcantarillas, mientras todo vuelve a la normalidad. Ha habido 180 incidencias ayer, por tanto estamos hablando de una cifra récord, sin precedentes. Ni rastro de agua en las calles que ayer parecían ríos. 40 años que vivo aquí y no he visto llover tanto como anoche. Agua sí que caía, pero mucho, ¿eh? Nunca la había visto tan llena de agua como ayer, nunca. Era como un mar. Aunque en algunos sitios las bombas todavía tienen trabajo.
Los vecinos de Ciudad Rodrigo, en Salamanca, también siguen perplejos. Ayer por la tarde, en pocos minutos, se les vino encima una tromba de agua y de granizo. Lidia Marcos, buenas tardes. ¿Qué consecuencias ha dejado la tormenta? Buenas tardes. Aquí en Salamanca una imagen muy distinta a la que veíamos ayer por la tarde. Cielo completamente despejado, con sol y ni una sola gota de lluvia. Nos encontramos sobre el Águeda y, a diferencia de otras ocasiones en las que los mirobrigenses tuvieron que soportar auténticas situaciones dramáticas, ayer todo se quedó en un pequeño susto. Más caudal, eso sí, por el agua, por la lluvia que cayó durante toda la tarde, pero sin apenas consecuencias. Una imagen, como decimos, muy diferente a la que se vivió ayer por la tarde en distintas zonas de la provincia, sobre todo en el oeste de Salamanca. Parece la clásica película de catástrofe de Hollywood, pero es 100% real. Es la fuerza de la naturaleza arrastrando todas las precipitaciones de la tormenta de granizo, cubriendo en pocos segundos cauces hasta el momento secos y desbordándolos. Son escenas repetidas en el Campocharro que dejaban este balance desolador. Nosotros nos ha tirado 100 y pico metros de cañizos y de cañizos y de todo. Y las charcas se han enllenado. Yo no he visto otra cosa. En Berrocal de Huebra se registraban los peores daños materiales, con paredes caídas y garajes anegados. Es el resultado de una tormenta nunca vista. Como esto nunca. Ha llevado todos los alambrados, que tenemos parcelas ahí. Pues de mala manera. Vivimos nosotros allí en una casa sola y ya estábamos rodeados por todas partes. Sí, yo vengo ahí de una cerca que tenemos de ahí y se ha llevado 60 postes. También lo mismo, el granizo haya tupido. A pocos kilómetros, en Matilla, una auténtica riada que sorprendía a los vecinos. Es el resultado de una de las peores gotas frías que se recuerdan en la península y que ahora obligará a los municipios a trabajar en la retirada de numerosos escombros, fango y los residuos arrastrados por la crecida. Durante varias horas el agua, el pedrisco y el viento obligaron a cortar 2 carreteras de la provincia de Ávila. La fuerza de la tormenta ha estropeado la cosecha de girasol y en Pajares de Adaja se han inundado varias viviendas. Elena Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. El origen de la riada es esta arqueta que atraviesa la vía principal del municipio abulense de Pajares de Adaja, como consecuencia de la suciedad y los restos que arrastró la tormenta a la alcantarilla. Esta no pudo succionar todo el agua que cayó. El resultado, terrenos afectados y casas inundadas. Ahora toca evaluar los daños. Nunca antes los vecinos de Pajares de Adaja se habían visto en una situación similar. El agua que comenzó a caer por la tarde se fue acumulando hasta crear balsas y una riada que atravesaba la vía principal del municipio. Cuando te cae tal cantidad de agua en tan poco tiempo, no tenemos las infraestructuras adecuadas para poder abastecer. Yo creo que funcionó todo perfecto. El problema es que esta cantidad de agua nunca había caído en Pajares. Una cantidad que arrastró suciedad hasta esta arqueta que quedó taponada y originó la riada. Horas después, en ese lugar y en las calles de la localidad, se suceden las labores de limpieza, también en las casas en las que entró el agua. Esto está de barro hasta las trancas, ha llegado el agua hasta la altura, frigorífico, lavadora, muebles, todo ido al carajo. Y es que nada más que lo vean cómo está, vamos, una riada algo bestial. Una tromba de agua que afectó también a los animales. Ayer lo primero, sacarlos de aquí porque estaban con el agua prácticamente al cuello. Aquí concretamente tuvieron que venir los bomberos a sacar agua del patio con la bomba porque teníamos unos 40 centímetros aproximadamente. Al municipio, además de los bomberos, también se desplazaron agentes de la Guardia Civil y voluntarios de Protección Civil ARPA. Ahora toca evaluar las pérdidas y recuperar la normalidad. Bueno, estábamos avisados, había alerta amarilla en casi toda Castilla y León y naranja en algunos puntos, pero se superaron las previsiones. Hoy todos nos preguntamos qué ha pasado. Francisco, hola de nuevo, explícanos por qué estos colapsos, por ejemplo, en Valladolid, y qué es lo que nos vamos a esperar hoy. Pues las claves han sido las bajas presiones sobre la península, el aire frío en altura, que son los restos de la dana, la humedad y además las temperaturas que han vuelto a ser altas. Ayer superaron los 30 grados en muchos puntos de la comunidad. Otra clave fundamental fueron las precipitaciones que cayeron en cortos periodos de tiempo, como esos 20 litros en 10 minutos en Valladolid. Además, esta tarde esperamos chubascos y tormentas en la mitad norte y el sistema central que podrían ser localmente fuertes en áreas de montaña. Las temperaturas seguirán altas y volverán a superar los 25 grados en casi toda Castilla y León.
Se avecinan unos meses muy complicados para los trabajadores de la automoción en la comunidad. Más de 1000 puestos directos penden de un hilo a los que hay que sumar los indirectos afectados. Las fábricas de Renault de Valladolid y Palencia van a prescindir de 500 personas. Hoy la empresa ha comunicado a los sindicatos esos recortes. Óscar Villarroel, buenas tardes. ¿Qué va a pasar? Pues que se avecina un fin de año muy amargo para medio millar de empleados de Renault, porque hoy la compañía, como bien decías, ha notificado a los sindicatos que el 2 de diciembre quiere eliminar el turno de noche en la factoría palentina de Villamuriel de Cerrato. Eso supondría el despido de 450 trabajadores en Palencia y 50 más en la sede de Valladolid, que está concatenada con esa factoría palentina. La empresa alega un descenso de ventas y la necesidad de reducir la producción de coches porque no se están vendiendo tantos automóviles como en los últimos meses. Los sindicatos le piden a Renault que establezca la producción de una manera más uniforme a lo largo del año sin tener que provocar estos vaivenes laborales que al final se suelen saldar con despidos traumáticos. También le piden al gobierno regional que tome cartas en el asunto en virtud de las subvenciones que habitualmente suele recibir Renault en Castilla y León. El próximo 2 de octubre se volverán a sentar en la mesa la compañía y los sindicatos para analizar el problema. Renault ha comprometido que los 500 despidos serán de personal eventual, en ningún caso de personas con contratos fijos. Todos con contratos eventuales, eso sí nos lo ha confirmado la dirección, es decir, no va a impactar sobre el empleo indefinido, pero los trabajadores que actualmente están en el turno de noche tendrán que pasarse a reubicar en los turnos de mañana y tarde. Nueva reunión entre el comité de empresa de Nissan en Ávila y la multinacional, después de que esta última haya planteado un nuevo expediente de regulación temporal de empleo que empezaría en octubre. Desde el comité aseguran que han sido los únicos en plantear propuestas que pasan porque se garantice el 100% del salario durante el ERTE, una compensación económica de 1.400 euros por empleado y, si hubiese un excedente de plantilla, un plan de bajas y prejubilaciones. De momento, las posturas de ambas partes se encuentran muy alejadas. A esos despidos temporales hay que sumar los anunciados anoche por Iveco para su planta de Valladolid. El motivo, el mismo, la fuerte caída de ventas. A pesar de ello, los sindicatos aún no hablan de crisis, pero sí de fuertes incertidumbres y riesgos para un sector que supone el 25% del PIB regional. Se está en un momento de cierta, como digo, incertidumbre, con unas expectativas un tanto complicadas por este cambio ecológico que se está produciendo en el mundo. Eso no quiere decir de que estamos viendo con preocupación que hay elementos que sí están afectando y pueden afectar más de cara al futuro al mundo laboral. Tenemos el problema del Brexit, que nos va a afectar a nuestras empresas. Pablo es un trabajador de las brigadas de refuerzo contra incendios del Gobierno central. Pertenece a la BRIF de la localidad leonesa de Tabullo del Monte. Él, junto a otros compañeros, colaboraron en la extinción de los fuegos que asolaron Gran Canaria hace unas semanas. Una labor que explicó en su tiempo de descanso a un medio de comunicación y que le ha valido una suspensión de 2 días de empleo y sueldo por parte de la empresa pública Traxa. Hoy sus compañeros, lo están viendo, se han concentrado en León para exigir que se retire esa sanción. Los sindicatos quieren tener más participación en la actividad de las Cortes y esta mañana se lo han explicado al Grupo Popular. En esta reunión han reclamado más presencia en las comisiones y durante la elaboración de las leyes. También que se flexibilice la iniciativa legislativa popular. Lo han reflejado en un documento que ya tienen PSOE y Ciudadanos, en el que piden además que la reforma exprés del Estatuto incluya el reconocimiento de la red de protección a las familias. El PP acepta a priori, pero en una reforma posterior. En la que afecte a cuestiones sobre las cuales evidentemente estamos de acuerdo con los sindicatos. La renta de garantía de ciudadanía, la elevación de la misma al estatuto de autonomía o como puede ser también la institucionalización, por así decirlo, a nivel estatutario de la red de protección a las personas y familias sea reconocida en el estatuto de autonomía.
El negocio cooperativo aumentará un 40% de aquí a 2023 en el sector de la agroalimentación de la comunidad. Lo ha anunciado esta mañana el consejero de Agricultura en estas jornadas sobre el cereal organizadas por Agropal en Palencia. Castilla y León cuenta con más de 44.000 cooperativistas que generan 3.500 empleos. Ese es uno de los retos que nos marcamos en el plan estratégico de cooperativismo que hemos aprobado este año en colaboración con Urcacil, precisamente, incrementar el volumen final de producción en un 40%, pasar de los 2.500 millones de euros que se producen por las cooperativas aquí en Castilla y León a 3.600 millones. Y la celebración en Salamanca del Congreso Anual de Anaporc pone de manifiesto el momento de expansión que vive el porcino, sobre todo gracias al aumento de las exportaciones, motivadas por el envío de cerdo al este asiático, ante la presencia de estos países de peste porcina. Mantener la sanidad de la cabaña es uno de los grandes desafíos para conseguir el mantenimiento de un sector que en Castilla y León aporta ya 1.000 millones de euros al año a la economía regional. Este país cumple la normativa más exigente del mundo en bienestar animal y eso conlleva no solo el propio bienestar de los animales, sino de todo su entorno. La reducción del consumo de medicamentos para evitar en fin, todo tipo de resistencias, antibióticos y tal, nos mantiene como líderes europeos y como líderes mundiales. La Unión Europea ha elegido a una empresa de Boecillo en Valladolid como una de las 10 mejores en innovación. Se trata de Inset. Fabrica e implanta sistemas de control de calidad y precisamente la han premiado por producir con la mayor calidad del mercado. Posicionar a Castilla y León como un fabricante de calidad. Aquí no vamos a poder competir con nadie a nivel mundial, contra un chino, contra un indio, contra África. Desde la Comunidad Europea se ha planteado como uno de los objetivos de la próxima década el fabricar, pero fabricar con calidad, algo que nos diferencie. Un equipo que evalúa esa calidad fabricado por esta empresa que trabaja en sectores como el del automóvil o el metalúrgico es el que ha sido reconocido por la Unión Europea. En una máquina, herramienta que fresa, que trabaja sobre el material, según se hace el trabajo, verificar que está correctamente hecho ese material. Su proyecto está entre los 10 primeros más innovadores. Presentaron 325 propuestas. A nosotros nos han concedido uno de los premios correspondientes al desarrollo de la industria del futuro. Ya están presentes en 30 países, pero aseguran que esta es una buena oportunidad para seguir creciendo. Cuando nosotros vayamos a vender fuera lo que vendemos ahora mismo, podemos dar un sello como de garantía que somos una empresa a nivel de las mejores europeas. Trabajarán en el proyecto durante 1 año y medio y está dotado con 2 millones de euros. Los sindicatos de educación vuelven a exigir la aplicación de las 35 horas. Comisiones Obreras critica que este curso hay más contratos temporales y parciales y plantillas más envejecidas que hace una década. Desde UGT denuncian el limbo en el que están las escuelas infantiles de la Junta, traspasadas de la Consejería de Familia a Educación. En 4 provincias no se están cubriendo las bajas. Nosotros no queremos que la Junta aproveche el decreto para dar facilidades a la enseñanza concertada y aproveche para ir liquidando en las escuelas infantiles públicas. Eso no lo vamos a consentir. Y es el rumor que hay en la Consejería. Que sea de gestión pública y de propiedad pública. Eso es la base para empezar a negociar, si es que hay que negociar algo, de la universalización de las escuelas de 0 a 3 años. En Salamanca, un cuidador del programa Madrugadores ha sido condenado a 1 año de prisión por un delito de abusos sexuales. Realizó tocamientos a una niña de 5 años en 2017. Ya ha abonado una indemnización y el juez le ha prohibido acercarse a menos de 250 metros de la menor. Han sido
Incapaces de acordar o facilitar un gobierno en 5 meses. El rotundo fracaso de los líderes políticos nos conduce a las cuartas elecciones en 4 años. Hoy los partidos han inaugurado la campaña en un pleno del Congreso de los Diputados lleno de culpas y reproches. Edu Martínez, Madrid, cuéntanos. Pedro Sánchez y las formaciones mayoritarias se acusan mutuamente del fracaso y de la repetición electoral. El líder de PSOE acusa a los líderes de Unidas Podemos, PP y Ciudadanos de bloquear la formación de gobierno, y para que esto no pase este otoño, dice que los españoles... para que esto no suceda, pide a los españoles una mayoría más clara el próximo 10 de noviembre en esas elecciones generales. El líder del PP, Pablo Casado, dice que si Sánchez no ha sido capaz de gestionar su propia investidura, tampoco sería capaz de gestionar el país, y le lanza una advertencia: a las elecciones, dice Casado, las carga el diablo. En Unidas Podemos aseguran que Sánchez no quería gobernar en coalición con ellos para poder seguir incumpliendo su propia palabra, y en Ciudadanos su presidente nacional, Albert Rivera, critica que Sánchez responsabiliza a los ciudadanos por cómo hemos votado y promete formar gobierno en menos de un mes si el 10 de noviembre sus votos suman con los del PP. Nadie en el Congreso quería ser señalado como responsable de ir de nuevo a elecciones, algo que para el PP fue siempre el objetivo de Pedro Sánchez. Usted pretende ser proclamado presidente súbito como los santos, pero recuerde que las elecciones las carga el diablo. Señorías, perdón. Lo que han hecho ha sido bloquear la formación del único gobierno posible. Espero que los españoles den una mayoría más rotunda, si cabe, al Partido Socialista. Además de repartir culpas, no la suya, Sánchez también sufría los ataques de Esquerra. Si dice la verdad, es un incompetente. Si miente, es un negligente. Pero para Tenso, el cara a cara de la vicepresidenta y la portavoz del PP. Hemos llegado al final. La comedia progresista es finita. Yo no he ido a ninguna comedia. ¿Me reformula la pregunta? Nada, que no la contestaría, pero no que no la entendiera. Le pido desde su altura inalcanzable que nos mire abajo a los simples mortales. Unidas Podemos, por su parte, acusaba al gobierno de buscar elecciones a toda costa. Sus gurús comunicativos les dicen que van a rascar unos pocos más escaños. El gobierno de coalición lo rechazaron ustedes, solo ustedes, en concreto su líder. Y mientras en los pasillos desde anoche aparentemente mucha indignación. Su lema en campaña fue haz que pase. ¿Haz que pase qué? ¿Esto? Quien no sabe pactar probablemente no debería gobernar. Quien ya piensa en la noche electoral es Albert Rivera. Llamaré al señor Casado, sumaremos nuestros escaños y formaremos un gobierno. Y yo me comprometo a hacerlo en menos de un mes. Pero para eso, claro está, antes tendrán que poder sumar lo suficiente. La resolución del problema, igual que en 2016, se traslada de nuevo a los ciudadanos. Se pone en sus manos un desbloqueo que no han sido capaces de arreglar los políticos, pese a que esa es su labor. Y hay cabreo en la calle hoy, se respira enfado y decepción. Los ciudadanos hablan claro, como ya hicieron en abril. Que no nos hemos quedado atrapados en el tiempo. ¿Ah, sí? ¿Vamos a volver a ir a elecciones? Y sí tendremos que volver a votar. Pues una vergüenza. Muy mal. Fatal. La agonía ha durado 142 días y hoy el cabreo es proporcional. Ninguno se salva. Culpa de los políticos. Ya hemos votado, hemos dado la opinión y no se ponen de acuerdo ellos. Que se podrían ir todos para casa. No está claro que el 10 de noviembre las urnas arrojen otro escenario. Que el resultado va a ser igual. Tampoco hay certeza sobre cuántos votos se van a sumar. ¿Para qué vas a votar si van a hacer lo que quieren de todas formas? Yo volveré a votar. Creo que no. En la repetición de 2016 la participación cayó 3 puntos y en estas la abstención y a quién afectará pueden ser clave. Pero ya hablaremos de eso y de todo lo demás. Hoy es día para el pataleo. Lo único que quieren es asegurar su culo en un sitio. Evidenciar la frustración. Son unos adolescentes todos los políticos que hay ahora mismo. Y exigir que esta película tenga también final. Guste más o menos, ya es imparable el reloj electoral. El martes que viene se disolverán las Cortes Generales y los partidos tienen hasta el 7 de octubre para configurar sus candidaturas. La campaña será más corta, una semana, entre el 1 y el 8 de noviembre. Después, el día 10, iremos a las urnas. El 5 de diciembre se constituirá el nuevo Congreso y el Senado, y si para entonces llega a buen puerto algún tipo de negociación, podría haber debate de investidura antes de Navidad. Si no ocurre, se celebrará ya en 2020.
Óscar Puente se convirtió ayer en el centro de una polémica nacional por dos fotos en Twitter. El alcalde de Valladolid subió a la red social una imagen de Rivera e Iglesias en la cafetería del Congreso, a la que poco después comparaba con otra fotografía de Julio Anguita y José María Aznar en el mismo escenario hace años. Puente se defiende así ante las críticas recibidas. A mí se me ocurrió ayer poner sobre la mesa esta foto para demostrar o para añadir una prueba más de que estos dos son dos farsantes, que están engañando a la gente, que están engañando a su gente y que están llevando al país a una situación de bloqueo sin precedentes. Estuve hablando con diputados ayer del Partido Socialista, del Partido Popular, y estaba gente de Podemos hablando con gente de Vox y nosotros hablando con nuestros diputados. ¿Y qué, señor Puente? ¿Y qué? ¿Usted qué es, político? Ya basta. Yo creo que en este caso ni siquiera nos podemos indignar porque el personaje no merece ni la indignación. El presidente de la Junta responsabiliza a Pedro Sánchez de la situación de bloqueo nacional. Ha puesto como ejemplo el gobierno de coalición que él dirige con Ciudadanos y ha pedido que el futuro Ejecutivo aborde con urgencia el modelo de financiación autonómica. Ha recordado que el Estado debe a Castilla y León 440 millones de euros. Necesitamos un gobierno en España, un gobierno en plenitud de funciones, un gobierno que tenga capacidad de resolver problemas tan importantes como el de la financiación autonómica. Se lo hemos exigido al gobierno de Pedro Sánchez y vamos a ver qué es lo que ocurre después de las elecciones. Él es el único responsable de la situación que estamos viviendo. Para el líder de Podemos en Castilla y León, ir a elecciones significa una oportunidad perdida y responsabiliza de ello a Pedro Sánchez. Asegura que Podemos hizo todas las concesiones posibles y que el PSOE hizo imposible el acuerdo. Yo creo que es triste que Pedro Sánchez, en lugar de escuchar el anhelo mayoritario de las españolas y españoles y haber hecho todo lo posible por articular un gobierno de progreso sólido y estable, con una coalición con Unidas Podemos, bueno, pues lleve a nuestro país a unas nuevas elecciones. Cada año son más las quejas que recibe el Procurador del Común, el órgano con el que cuentan los ciudadanos para defenderse de las administraciones. No tiene carácter vinculante, pero el 75% de sus resoluciones son acatadas. El Diario de León ha organizado una mesa redonda para analizar su importancia bajo el título La defensa de los intereses generales por encima de los particulares. Los ciudadanos no tienen por qué sentirse indefensos ante las administraciones. Hay un órgano que protege sus intereses, el interés general. Es el Procurador del Común. El número de quejas que recibe aumenta cada año, aunque su carácter no es vinculante. El mayor número de quejas y reclamaciones correspondió a las áreas de sanidad y consumo, seguidas por la función pública y también por el régimen jurídico de las corporaciones locales. Todas ellas, como habrán observado, áreas extremadamente sensibles. El 75% de las recomendaciones son aceptadas por las administraciones. El objetivo es acercarse lo más posible al 100%, aun admitiendo que pueden tener una postura diferente bien argumentada. Lo que no entiendo en ningún caso, y lo he dicho en algunas ocasiones y no me canso de repetirlo, es que las instituciones no nos contesten a nuestras resoluciones. Eso es algo que hay que revertir absolutamente, ni siquiera la falta de medios que muchas veces se arguye. En la mesa redonda organizada por el Diario de León, dentro de su ciclo Acercando las instituciones a la sociedad, también participó el Justicia de Aragón, homólogo del Procurador, que abogó por la independencia e imparcialidad de estas figuras, para lo que debería existir limitación de mandatos. Dar el mejor descanso a las vacas es uno de los requisitos fundamentales para la obtención del certificado de bienestar animal. Y eso sucede en todas las granjas con las que trabajamos en Leche Pascual. Porque cuanto mejor esté la vaca,
mejor será la leche. Leche Pascual de Bienestar Animal. Dar lo mejor. El expresidente del Numancia recoge la próxima semana el premio Compromiso Humano que le otorga la agencia ICAL de Noticias en su 30º aniversario. El empresario ha repasado con nosotros toda su trayectoria. Francisco Rubio es uno de esos empresarios que ha conseguido consolidar su empresa como un referente en una provincia como Soria. El presidente del Grupo ERCE basa el éxito de su negocio en algo muy sencillo. Trabajar, equivocarse poco y tener sentido de que la empresa es para intentar ganar dinero, evidentemente, pero una vez como visión de futuro es crear valor. El foco mediático le llegaba en 1993, cuando lideraba a un grupo de empresarios sorianos y se convertía en el presidente del Numancia. El club estaba entonces al borde de la desaparición, algo impensable 26 años después. Tuvo la gran suerte de que un grupo de empresarios decidimos, pues como una institución que se perdía, tirar adelante. El éxito de este proyecto lo basa precisamente en el galardón que recibirá en la gala del 30 aniversario de la agencia ICAL, en el Compromiso Humano. Que es una empresa distinta, porque gestionamos sentimientos. Y para gestionar sentimientos tienes que tener una cohesión muy importante con tu entorno social. Un empresario que él mismo se define como uno de tantos otros, pero que sirve de espejo para los nuevos emprendedores de Soria, epicentro de la España vaciada. Tal día como hoy, hace 100 años, el entonces rey de España, Alfonso XIII, inauguraba el Museo Numantino de Soria. Esta mañana, ya sin presencia real, ha comenzado la conmemoración de esa efeméride con una exposición que recorre ese siglo de historia del museo. Irene Rodríguez, buenas tardes, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como bien decías, hace 100 años el rey Alfonso XIII acudía hasta aquí, hasta Soria, para inaugurar este Museo Numantino y hoy, 100 años después, ese centenario comienza oficialmente a celebrarse con una exposición titulada Museo Numantino 100 años, que tiene el objetivo de demostrar cuál fue la importancia social, política e institucional y también económica de estas instalaciones para Soria. Para ello se ha reunido infinidad de documentación original, desde prensa de la época hasta imágenes, documentos pictóricos o diferentes esculturas. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha acudido al inicio de este centenario y aquí ha reivindicado, ha recordado el compromiso de la Junta de Castilla y León con estas instalaciones y también con Numancia, para que, entre otras cosas, consiga ser Patrimonio Mundial por la UNESCO. Recortes de prensa, libros, esculturas, cuadros y piezas antiguas conforman el discurso de esta exposición que repasa los primeros 100 años de historia del Museo Numantino de Soria. El objetivo es dar a conocer la institución y la evolución de sus colecciones arqueológicas. Es orgullo de la cultura de Castilla y León y orgullo de la cultura de España. Vamos a estar claramente comprometidos no solo en la defensa de nuestra cultura y de nuestro patrimonio, sino también en la promoción turística de nuestra cultura y de nuestro patrimonio, porque el patrimonio es uno de los elementos fundamentales de nuestra tierra. En la inauguración, Fernández Mañueco reiteraba su compromiso con Numancia para que el yacimiento llegue a estar en la lista de Patrimonio de la Humanidad. Estamos dando los pasos necesarios, pero quien le corresponde tomar la decisión es a la UNESCO. Nada me gustaría a mí más que un reconocimiento adicional a los que ya tenemos, de ciudades, de sitios, de lugares históricos, emblemáticos, y desde luego vamos a pelear porque eso sea una realidad. La exposición puede visitarse hasta marzo de 2020. A esa historia de un museo que han visitado más de 6 millones de personas. Les dejamos, en nada llegan los deportes. Adiós.